Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y sobre todo, de mucho salseo, porque hoy tenemos un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. Como ya pudieron ver en el título y sí, lo sé, es un título impactante, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y una noticia que ha conmocionado a todos sus fans. Estamos hablando de una noticia personal, delicada, y que ha dejado a mucha gente con el corazón en un puño. Vamos a analizar todo lo que sabemos, las reacciones, los rumores, todo. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que ven en este canal, bienvenidos. Son oficialmente parte de la familia chismosa. Y para seguir disfrutando de todo el contenido jugoso que tenemos para ustedes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Bueno, como les decía, el mundo del espectáculo turco, y no solo el turco sino el internacional, está de luto. Y es que al parecer Demet Özdemir, la talentosísima actriz que conquistó nuestros corazones con su papel en Erkenci y en muchas otras producciones, estaría pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Según los últimos reportes que han surgido, y ojo, quiero hacer mucho énfasis en esto, según los reportes, porque hasta el momento no hay una confirmación oficial por parte de Demet o de su equipo, la actriz habría perdido al bebé que estaba esperando. Sí, lo sé. Es una noticia devastadora. Y por eso mismo, quiero ser muy cuidadosa al abordar este tema. Recuerden que estamos hablando de una situación muy personal, muy sensible, y lo último que queremos es causar más dolor o alimentar rumores infundados. Pero la información ha estado circulando con fuerza en las redes sociales, en los portales de noticias de espectáculos, y la verdad es que es imposible ignorarla. La magnitud de los rumores y la velocidad con la que se han propagado hacen que sea imperativo abordarlo, no desde la perspectiva del juicio, sino desde la empatía y el respeto que merece Demet y su esposo en este momento tan delicado. ¿Cómo surgió todo esto? Pues bien, desde hace algunas semanas, los fans de Demet habían notado ciertas pistas que indicaban que la actriz podría estar embarazada. Algunos notaron que Demet había estado usando ropa más holgada de lo habitual, otros comentaban que su rostro se veía más radiante y claro, como buenos detectives que son, empezaron a atar cabos. Empezaron a surgir los rumores, las especulaciones, y muchos se ilusionaron con la idea de que Demet y su esposo, Ozan Kok, estarían a punto de convertirse en padres. Los foros de fans ardían con especulaciones, se compartían fotos de Demet en las que se buscaban señales, se analizaban sus apariciones públicas. Era un verdadero frenesí de anticipación y alegría, una ola de cariño que inundaba las redes sociales con buenos deseos para la pareja. Sin embargo, la alegría duró poco. Hace apenas unos días empezaron a circular noticias que contradecían toda esa felicidad. Empezaron a surgir los rumores de que Demet había sufrido un aborto espontáneo, una pérdida que, como se imaginarán, ha sido un golpe muy duro para ella y para su esposo. La reacción inicial fue de incredulidad. Nadie quería creerlo, muchos se negaban a aceptar que algo tan hermoso como la posibilidad de un embarazo pudiera terminar de esta manera. Se iniciaron campañas en redes sociales pidiendo respeto y privacidad para Demet y Ozan, instando a la prensa y a los fans a no alimentar los rumores hasta que hubiera una confirmación oficial. Como les dije, hasta el momento no hay una confirmación oficial. Ni Demet ni Ozan han hecho ninguna declaración al respecto. Algunos dicen que están guardando silencio por respeto a su privacidad, que necesitan tiempo para procesar el dolor y que prefieren no hablar del tema públicamente. Otros, en cambio, creen que están esperando el momento adecuado para dar la noticia, quizás cuando se sientan más fuertes y preparados para enfrentar la avalancha de preguntas y de mensajes que seguramente recibirán. Esta falta de comunicación oficial ha generado aún más especulación, pero también ha reforzado la importancia de ser prudentes y respetuosos con la situación. La decisión de cuándo y cómo compartir una noticia tan personal es exclusivamente de Demet y Ozan, y debemos honrar su elección. Mientras tanto, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y de cariño para Demet. Sus fans le han expresado su solidaridad, le han enviado mensajes de ánimo y le han hecho saber que están a su lado en este momento tan difícil. Muchos le han recordado lo talentosa que es, lo fuerte que es, y le han asegurado que superará este obstáculo y que saldrá adelante. Se han creado hashtags en apoyo a Demet, se han compartido fotos y vídeos de sus momentos más felices.
Se han organizado cadenas de oración virtual. Es un testimonio del impacto que Demet ha tenido en la vida de sus fans, un reflejo del cariño y la admiración que sienten por ella. Y es que Demet Özdemir es una mujer que ha luchado mucho por alcanzar el éxito. Ha trabajado duro para construir su carrera, ha superado muchos obstáculos y ha demostrado ser una persona perseverante y resiliente. Por eso, no me cabe la menor duda de que encontrará la fuerza para seguir adelante y para superar este dolor. Su trayectoria profesional está llena de ejemplos de su dedicación y talento. Desde sus inicios como bailarina hasta convertirse en una de las actrices más queridas de Turquía, Demet ha demostrado una y otra vez su capacidad para reinventarse y superar los desafíos. Esta fortaleza interior será fundamental para afrontar este momento tan difícil. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la relación de Demet y Oğuzhan? Pues bien, ellos se casaron en agosto del año pasado en una ceremonia espectacular que reunió a lo más granado de la farándula turca. Su boda fue un evento muy comentado, muy fotografiado y muy celebrado. Parecían la pareja perfecta, enamorados, felices y con muchos planes para el futuro. La ceremonia fue un cuento de hadas, un despliegue de amor y felicidad que cautivó a todos los que lo presenciaron, ya sea en persona o a través de las redes sociales. La complicidad entre Demet y Oğuzhan era evidente, sus miradas llenas de cariño y admiración mutua. Era una celebración del amor en su máxima expresión. Desde entonces se han mostrado muy unidos, muy compenetrados y muy enamorados. Se les ha visto juntos en eventos públicos, en viajes, en cenas románticas, y siempre han irradiado felicidad. Por eso, la noticia de la posible pérdida de su bebé ha sorprendido y ha entristecido a muchos. Su relación ha sido un ejemplo de amor y compañerismo, una fuente de inspiración para muchos de sus fans. Verlos enfrentar una pérdida tan dolorosa es desgarrador, y refuerza la necesidad de rodearlos de apoyo y comprensión en este momento tan vulnerable. Ahora bien, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles algo muy importante. En estos momentos, lo más importante es respetar la privacidad de Demet y de Oğuzhan. No debemos presionarlos para que hablen del tema si no quieren hacerlo. Debemos darles el tiempo y el espacio que necesitan para procesar su dolor y para recuperarse. La presión mediática y la curiosidad pública pueden ser abrumadoras en momentos como este. Es fundamental que recordemos que Demet y Oğuzhan son personas que necesitan espacio para sanar y procesar su dolor en privado. También es importante evitar difundir rumores o especulaciones infundadas. Recordemos que estamos hablando de una situación muy delicada y que cualquier comentario o información falsa puede causar más daño. Seamos responsables con lo que compartimos en las redes sociales y evitemos alimentar el morbo. La desinformación y los rumores pueden causar un daño irreparable en situaciones como esta. Es nuestra responsabilidad como comunidad online verificar la información antes de compartirla y evitar alimentar la especulación. En lugar de eso, concentrémonos en enviarles mensajes de apoyo y de cariño. Hagámosles saber que estamos a su lado, que les enviamos nuestras mejores vibras y que les deseamos mucha fuerza para superar este momento tan difícil. Un mensaje de aliento, una palabra de consuelo, un gesto de solidaridad puede marcar la diferencia en un momento de dolor. Sumemos nuestras voces para crear un ambiente de apoyo y comprensión para Demet y Oğuzhan. Y hablando de mensajes de apoyo, quiero aprovechar este espacio para enviarle un mensaje a Demet. Demet, si estás viendo este vídeo, quiero que sepas que te admiramos mucho, que te queremos mucho y que estamos contigo en este momento tan difícil. Eres una mujer fuerte, talentosa y perseverante y sabemos que superarás este obstáculo y que saldrás adelante. Te enviamos un abrazo enorme y te deseamos mucha paz y mucha tranquilidad. Tu talento y tu carisma han conquistado corazones en todo el mundo. Sabemos que este es un momento de gran dolor, pero también confiamos en tu fortaleza para superar este desafío. A Oğuzhan también le enviamos un mensaje de apoyo. Sabemos que estás siendo un gran apoyo para Demet y te admiramos por eso. Te deseamos mucha fuerza y mucha paciencia para acompañarla en este proceso. Tu amor y tu compañía son fundamentales para Demet en este momento. Te enviamos un abrazo fuerte y te deseamos mucha serenidad. Ahora, volviendo al tema principal del vídeo, quiero recordarles que toda esta información se basa en rumores y en reportes de la prensa. Hasta que Demet o Oğuzhan no hagan una declaración oficial, no podemos confirmar nada al 100%. Sin embargo, la cantidad de información que ha surgido en los últimos días es preocupante y es importante estar al tanto de lo que está sucediendo.
La prensa turca, así como los medios internacionales, han estado siguiendo de cerca la situación. La intensidad de la cobertura mediática es un reflejo del interés público en la vida de Demet y Oğuzhan, pero también subraya la necesidad de ejercer la prudencia y el respeto al informar sobre un tema tan delicado. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar de ello y estar informados. La vida de las celebridades a menudo está expuesta al escrutinio público, pero es fundamental recordar que también son personas que enfrentan desafíos y momentos de dolor como todos nosotros. En resumen, según los rumores, Demet Özdemir habría perdido al bebé que estaba esperando. Hasta el momento no hay una confirmación oficial, pero la información ha estado circulando con fuerza en las redes sociales y en los portales de noticias de espectáculos. En estos momentos, lo más importante es respetar la privacidad de Demet y de Oğuzhan y enviarles mensajes de apoyo y de cariño. La empatía y la solidaridad son fundamentales en momentos como este. Sumemos nuestras voces para crear un espacio de apoyo y comprensión para Demet y Oğuzhan. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Valoro mucho su apoyo y su compañía. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para mantenerlos informados y entretenidos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido y compartiendo noticias del mundo del espectáculo. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet confirmará la noticia en algún momento? ¿Qué mensaje le enviarían a ella y a Oğuzhan? Los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Compartan sus pensamientos y sentimientos en los comentarios, siempre con respeto y empatía. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de lo que está sucediendo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho salseo preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y exclusivas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis chismosos.